Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a esta nueva serie de estudios de la Biblia que estamos titulando Descubriendo al Mesías profético, el Mesías de las profecías. ¿De qué trata esta serie que queremos tener con ustedes? Es estudiar en los evangelios los argumentos que Jesús de Nazaret reveló como que eran propios de él, el ser reconocido como Mesías. Normalmente cuando hablamos de Jesús, miramos su historia, leemos los evangelios, nos inspiran, sentimos satisfacción por sus enseñanzas, adoptamos muchos de sus principios a nuestra vida y lógicamente nuestra vida cambia, nos sentimos refrescados, fortalecidos, animados, bendecidos. Pero más que ello, deseamos ver que hay un plan de Dios revelado en el Antiguo Testamento, que vendría alguien al cual la Biblia le llama Mesías para bendición de toda la humanidad. Y si bien pretendieron en la antigüedad y en los tiempos aún de los apóstoles, vinieron individuos aduciendo que ellos eran el cumplimiento de esas profecías. En este caso queremos estudiar a fondo, desde esta primera lección que queremos compartir, las enseñanzas de Jesús a la luz de las profecías bíblicas. Así damos comienzo entonces a este tema que hemos titulado El Mesías revela su mesiasgo, en esta serie Descubriendo al Mesías profético. Para ello, vayamos a los mismos dichos de Jesús. Recordemos, este es un hombre que se mueve en Nazaret, es un hombre del cual se ha escrito mucho. Nuestra intención en este momento hablar de su historicidad, ya se habló en su momento, tiempo atrás, en alguna serie que tratamos de ese tema. Damos por sentado que el Mesías existió, de hecho hay pruebas históricas de ello, historiadores seculares que hablan de que un individuo llamado Jesús el Nazareno se movió en la tierra de Palestina en los tiempos de Poncio Pilato. Nos referimos a historiadores como Tácito, Suetonio, ellos fueron autores romanos, muertos a principios del segundo siglo. Luego también argumentos de los mismos judíos escritos en sus libros que ellos consideran sagrados como el Talmud. Hay citas referentes a Ben Stadá, en fin, no vamos a avanzar en la historicidad de Jesús. Decimos que oportunamente se vio y ahora lo que queremos ver en este momento es el mensaje que Él trae y especialmente cómo Él se revela a sí mismo. ¿Con qué propósito? Para que nosotros podamos ver en Jesús que Él es el pleno cumplimiento de lo que Dios el Padre anunció, que vendría a la tierra alguien que sería una absoluta bendición para los hombres. Y si la profecía que vamos a investigar, a leerla, está dada y venido el cumplimiento, alguien la cumplió, ¿no sería para nosotros una bendición prestar atención a esa enseñanza, sacar ventaja, provecho para nuestra necesidad personal? Vamos entonces a mirar como primer texto, hoy miraremos una historia de Jesús y lo haremos cada vez que nos encontremos, examinaremos las enseñanzas de Jesús, historias o lecciones que Él enseñara según los evangelios. Pero en este caso vamos a arrancar con su misma presentación, un sermón que Él inició allí en su pueblo de crianza, Nazaret. Abrimos entonces en Lucas capítulo 4, el evangelio según Lucas. En el capítulo 4, Jesús fue a participar del servicio religioso. Aproximadamente a los 30 años él tenía por costumbre asistir a la sinagoga, el lugar donde se hacían los servicios, la enseñanza de la palabra de Dios. Y un sábado en la mañana, pues él participó adorando como los demás adoradores, pero se le permitió pasar adelante para exponer de la palabra algún mensaje de provecho. Leamos entonces Lucas capítulo 4, desde el versículo 14 en adelante, algo así como su carta de presentación. El Mesías revela su mesiasgo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por ellos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día sábado o día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. El versículo anterior nos dice que él visitaba las sinagogas de otras localidades, pero en esta ocasión va a su pueblo de crianza, donde él se crió, Nazaret.
conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente, que es el capítulo 61. Pero leemos la forma en cómo lo escribe Lucas, y luego vamos a ir al original de Isaías 61. Dice allí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. La palabra ungido, en hebreo, de allí deriva Mashiach, que significa Mesías. En el griego Christos, de ahí deriva Cristo. En español ungido. Son las tres palabras sinónimas. Por cuanto me ha ungido, es decir, me ha hecho Mesías, para dar, notemos, estas son las bendiciones que Dios Padre promete a través de una persona, darlas primeramente a la nación judía y por extensión a todo el planeta. Y creo que seríamos inteligentes si nos aprovechamos, si nos valemos de este don, de este regalo que el Padre concede a todo hombre de buena voluntad, que abra su corazón y acepte este regalo. ¿En qué consiste, pues? Miremos la enseñanza, la lección que da Isaías capítulo 61, pero lo miramos de Lucas, del sermón que Jesús dio en Lucas capítulo 4. Sigue diciendo allí entonces: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A la hora de repasar cada uno de los conceptos que aparecen allí, notemos que los seres humanos que padecemos estas situaciones, quienes están en la cárcel, detenidos, privados de libertad como cautivos, o que están oprimidos, su corazón angustiado por situaciones que no pueden controlar o aún los desbordan, o quebrantados de corazón, con chascos, tragedias, por las que el ser humano queda absolutamente postrado en depresión y en algunos casos al borde de la muerte. En fin, tantos casos en los que el Mesías aparece para extenderle una mano. Ese es el plan de Dios, al enviar a un ser humano que haría todas estas cosas y aún mucho más. Pero miremos todavía cómo sigue el lenguaje del original de Isaías 61, pero escrito por Lucas, capítulo 4. Versículo 18 ahora, 19. También a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y entonces Jesús se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Para entender bien la situación que están observando allí, vamos a saltar al versículo 22, y luego entonces retomamos el 21. Fijémonos que mientras estaban los ojos fijos en Jesús, observándolo, todos daban buen testimonio. Hablaban bien de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿pero no es este el hijo de José? Miremos lo que sigue todavía. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Notemos que mientras la gente estaba murmurando en buen sentido, ¿de dónde saca la sabiduría? ¿Cómo se expresa? La forma en cómo habla, cómo domina el texto bíblico y enseña, pero Jesús va más allá que eso. Él allí inaugura delante de los oídos de los nazarenos su tiempo mesiánico. A partir de aquí se cumple la profecía de Isaías capítulo 61, que texto que ya vamos a mirar nuevamente. Pero sigamos avanzando con la experiencia que vivieron los nazarenos al escuchar de un compatriota cómo se expresaba que él era el cumplimiento. Hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Miremos ahora el versículo 23. Él les dijo, y comienza a hablar, pareciera en forma de provocación, pero como podía leer las mentes. Y no es fácil cuando hay murmullo, ojos que esquivos, corazones que manifiestan aprecio o suspicacia o desconfianza. Miremos cómo Jesús abre como quien destapa una olla o un frasco y sale algo feo. Notemos. Sin duda me diréis este refrán: hey médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, que es un pueblo vecino, haz también aquí en tu tierra. Si haces milagros o trucos, diríamos hoy en el lenguaje moderno. Están desafiando a Jesús. Y Jesús no vino para satisfacer curiosidades. Él está buscando un corazón abierto. Recordemos que la profecía decía
que viene a sanar al quebrantado de corazón. Pero si uno no está quebrantado y va a pedir un milagro, ¿qué milagro puede recibir si su corazón no está quebrantado? Dios quiere hablar al corazón de cada cual. Por eso es que la gente va a tener una reacción totalmente adversa, que ya vamos a mirar, pero lo que importa es, el texto bíblico se dirige a corazones sinceros, que quieren recibir la bendición de Dios. Si alguien se siente cautivo o ciego, la profecía decía que dará vista a los ciegos, que está quebrantado su corazón, que está oprimido, en fin, cuánta situación que uno tiene, por lo que Dios absolutamente puede bendecir. Pero miremos ahora, Jesús abre una situación nueva, inesperada para esta gente. Siguiente versículo. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, acordemos en el tiempo de la apostasía del rey Acab, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna viuda israelita fue favorecida, sino, dice a continuación, a ninguna de ellas fue enviado este gran profeta Elías, que hoy está en el cielo, sino a una mujer viuda pagana en Sarepta de la ciudad de Sidón, y por lo tanto no israelita. ¿Cómo ella podía ser bendecida en medio de tanta hambruna y ella contar con hambre y nada menos el privilegio de alojar a un siervo de Dios? U otro ejemplo que da a continuación Jesús. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, que fue el seguidor de Elías, otro gran profeta, pero ninguno de ellos fue limpiado o sanado, sino también otra vez un extranjero, Naamán el sirio. Por lo tanto, Jesús con eso está diciendo, en Nazaret, ¿qué se puede encontrar sino incredulidad? Pero afuera la gente recibe bendiciones. Y concluye con lo que sigue a continuación, 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, porque se vieron comparados con gente pagana que moralmente eran superiores. Y creo que a nadie le gusta sentirse en esa condición, pero lo merecían por las cosas que había en su corazón. El Mesías, pues, se estaba revelando, traía los textos, pero el corazón suficiente se cerró, no tenía necesidad de esa bendición. ¿Cómo Dios se la puede conceder si en lugar de aceptar que quien venía podía darles la bendición? Reitero, vista a los ciegos, descanso al alma, al quebrantado oprimido, darle la liberación, etcétera. Pero en lugar de ello pretendían trucos. Si en Nazaret hiciste tal cosa, a ver, queremos ver alguna cosa que tú hagas acá para ver si creemos. Dios no puede aceptar semejante propuesta. Miremos cómo termina ese sermón, el desenlace triste, y que tiene un mensaje para nuestros días también, y es la razón de la serie que queremos mostrar al Mesías, de las profecías que se está revelando, descubriendo a ese Mesías. Miremos cómo termina esta historia. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo, arrojarlo allí a algún vacío. Muy triste la reacción en un servicio religioso, un sábado en la mañana, estos judíos que guardaban el mandamiento del Señor. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Así él desapareció de la escena. Vamos ahora entonces a mirar el original. Esto es Isaías capítulo 61, los primeros versículos. Nuevamente, amigos, en las lecciones que vamos a mirar en esta serie, el propósito es ver en el comportamiento de Jesús el absoluto cumplimiento de las profecías presentadas, anunciadas, pero que solamente tendrán efecto en aquellos que cumplan esas condiciones de la profecía. En otras palabras, nos sentimos descorazonados, nos sentimos tristes, atados, con conflictos. Allí entonces Dios dice, yo tengo la solución, envío a alguien a tu problema. Si es que te quieres abrir y no imites la conducta de los nazarenos, que orgullosos cerraron sus corazones para no recibir bendición, aún destruir aquel que traía la bendición. Lógicamente, Dios se aparta de tales personas. Leamos pues entonces Isaías capítulo 61, los primeros versículos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, así decía la profecía, porque me ungió. De ahí deriva entonces, recordemos, la palabra Mashiach, que significa Mesías, y Christos en griego, que es Cristo.
porque me ungió Jehová, me ha enviado a, y estas son las bendiciones. Y amigos, no nos cansaremos de señalar que Dios, nuestro Padre, quiere dar estas bendiciones. Él abunda, su mano está grande, abundante, abierta, pero solamente pide que el hombre reconozca su condición, que abra su alma y diga, yo quiero ser uno de esos receptores, de que me des esa bendición, porque yo me encuentro en alguna condición descrita en la profecía. Leamos. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Amigos, ¿estamos abatidos? Déjenme contar un testimonio, y es que en los contactos del Facebook que tengo con amistades, recibo de diferentes partes, pero me conmueve la situación de los amigos venezolanos. De diferentes partes, pero permítanme apenas contar esta situación. Y amigos hijos de la fe, creyentes, religiosos, pero que están en una situación material adversa, políticamente, socialmente, contraria a lo que muchos de nosotros vivimos, con tranquilidades, con una situación ya sea material, económica o política más estable. Esta gente no. Y en consecuencia, si se sienten abatidos, se sienten oprimidos, desanimados e entristecidos, ¿cómo no conmueve el corazón de Dios de enviarles rápidamente ¿a quién? A su Mesías, esto es al Cristo, que se les revele a ellos. Ese es el plan de Dios. Esto es lo que esta gente, pues, que están leyendo las Biblias, están descubriendo a ese Dios que les promete dar la bendición por medio de su Mesías, que nosotros conocemos como Jesús el Cristo. Es lo mismo, pero es el Mesías que quiere darles esa bendición. Veremos cómo sigue más todavía la profecía de Isaías, capítulo 61. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. En un momento más vamos a ver un ejemplo, en una historia de Jesús, que se cumple literalmente este hecho de que la aparición del Cristo entre corazones quebrantados, abatidos, y Él luego se les revela, ellos lo aceptan, vuelve el corazón a la alegría. Y amigos, estos estudios que intentamos traer tienen ese propósito, es que todos, si tenemos buena voluntad, personas que deseamos también recibir alguna bendición, levantarnos más arriba de la situación normal o chata en algunos casos en que vivimos, sentir que hay un Dios, un Padre, que oye la necesidad, la plegaria de todos aquellos que quieran pedirle una bendición. Dios está al pendiente porque lo prometió en esta profecía, de que le enviaría a su ungido, o su Mashiach, o su Christos, para darle entonces lo que el hombre necesita. Y veremos en un ejemplo a continuación cómo Jesús aplicó este principio. Y fue lo que Él vino a revelar en aquellos días de su ministerio, allí en el primer siglo de la era cristiana. Y fue resistido tan tristemente por sus compatriotas, mayormente los líderes religiosos, que tenían otra visión del Mesías, otra manera de asumirlo, como un gran capitán, un general que levantaría ejércitos para pelear contra los enemigos invasores, los romanos, que habían invadido la población, la ciudad, y además sacado sus beneficios y sus frutos. Y los israelitas querían recuperar su antigua gloria, su dominio, y esperaban que apareciera el Mesías para ayudarles a lograr ese objetivo. Solamente que no lograban ver estos judíos la disciplina de Dios, cómo Dios actúa permitiendo castigos o disciplina cuando cometemos graves errores o pecados. Y estaban pagando algunas consecuencias, un tema sumamente fascinante que ya estudiaremos en su momento, aún de labios del mismo Cristo, del Mesías, cuando Él profetizó que vendrían calamidades como consecuencia de no poner en práctica los mandatos de Dios. Pero sigamos todavía leyendo más el contenido de la profecía del Mesías, Isaías capítulo 61. Nuevamente me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Ya luego, en el Nuevo Testamento, miraremos que había personas que se creían libres. Esto aparece en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, ya examinaremos, cuando dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué apertura de cárcel nos estás hablando?
Siempre hemos sido hijos de Abraham y que Jesús les tenga que decir, tanto a ellos como a muchos de nosotros, si estamos en la misma condición. Ustedes son hijos del diablo y ustedes las cosas que hacen las hacen en nombre de Él, al servicio de Él. Y yo los vengo a libertar. Justamente la profecía decía, a sacarnos de la cárcel, es la cárcel de maldad que cada cual tiene en su corazón. Esto Jesús lo enseña claramente, que lo que contamina no es lo que entra aquí, que era una creencia judía. Cuando no se higienizaban, en verdad no era una práctica higiénica lavarse las manos, sino un rito, según cuenta Marcos capítulo 7. Y quien no lo hacía, pues introducía comida contaminada y contaminaba. Y Jesús decía, no es lo que entra, es lo que sale lo que contamina. Un texto precioso allí que revela las maldades que tenemos como seres humanos. De esas maldades Jesús nos quiere liberar. Pero avanzamos todavía un poquito más con la descripción profética del Mesías, el Cristo, el Mesías revelado en las profecías. También viene a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, pero agrega algo que en Lucas no aparece, y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, Dios también tiene un plan de venganza para quien no quiere aceptar a este Cristo, cuando Él tenga que erradicar lo malo que hay en la sociedad, en el mundo, y lamentablemente erradicará también a aquellos que no decidieron a tiempo tomar suerte, echar suerte con este Cristo o este Mesías prometido. También viene a consolar a todos los enlutados. Y aún en el versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y entonces serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, que da fruto para su gloria. Vemos entonces que la profecía era muy clara en el Antiguo Testamento acerca de la aparición, el movimiento, el desarrollo, la predicación de este Mesías. Ya veremos en otras emisiones más profecías que hablaban de detalles adicionales de la historia de Cristo, como es el caso de la pasión. Estaba profetizado también. Pero en este caso vamos a tomar estos textos de Isaías 61 y ver si los cumple con amigos. ¿Qué Él aprecia, amigos? ¿Cómo te puede apreciar a ti? El Señor, recordemos, nos ama a todos, pero Él quiere que usemos estos remedios, que nos valgamos de ellos, que los tomemos, que nos sirvamos, nos aprovechemos. Si alguien nos sirve algo y que estamos necesitando, ¿cómo no hemos de ser inteligentes y arrebatárselo? Tú me lo prestas, yo te lo tomo y me aprovecho de él. Y es lo que Dios quiere que se haga. Para eso dio la profecía, para eso la hizo cumplir con el Nazareno. Depende de nosotros el tomarla. Pero miremos este ejemplo entonces, ya una historia que Jesús vivió, donde cumplió plenamente el mesiasgo de Isaías 61. Abrimos entonces en Lucas capítulo 24, la historia de Jesús caminando con sus discípulos camino a Emaús, luego de la resurrección de Jesús. Lucas capítulo 24, desde el versículo 13, miremos lo que se nos va a contar. He aquí dos de ellos, dos de los amigos y discípulos de Jesús, no necesariamente de los 12, Jesús tenía muchos discípulos, pero los dos estaban separados, señalados para una misión especial, como apóstoles. Ya uno no estaba con ellos, Judas. He aquí dos de ellos iban el mismo día del domingo de la resurrección a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, lo que equivale a 10 kilómetros, 800, casi 11 kilómetros, 10,800. Esa es la distancia de caminata, que luego va a ser interesante observar. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que acababan de acontecer. ¿Cuál era? La muerte ignominiosa, la pasión, los muchos golpes y martirio que Jesús sufrió siendo inocente, porque no había motivo para ser muerto, y entonces discutían las cosas y especialmente hablaban de lo que sería el fracaso de un hermoso, buen plan que Jesús desarrolló, que les enseñó,
el advenimiento del reino. Ellos creían que pues, se presentaría el reino allí delante de ellos. Y sus más caras esperanzas estaban absolutamente destrozadas en el polvo allí de una tumba. Muerto Jesús y la gente entristecida, como los textos que siguen lo van a revelar. Bien, mientras conversaban de estas cosas, miremos qué aconteció. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, resucitado, se acercó y caminaba con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Muy posiblemente porque Jesús se había cubierto su cabeza, su cara, y entonces se acercó. Era muy común caminar allí por las callejuelas, o en este caso senderos, calculemos eran casi 11 kilómetros de caminata, y que alguien se asociara, viniera a acompañarlos, era normal para poder distraerse, conversar y así hacer más ameno el camino. Bien, ¿qué aconteció entonces? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. ¿De qué nos habla esto? Habían llorado tanto que no estaban con ganas de conversar o de averiguar quién era el individuo que se había acercado al diálogo, a la caminata, además de que Jesús pudiera estar cubierto. Ellos más preocupados por la charla, la tristeza. Y mis amigos, esta es la situación de muchos de nosotros. Yo invito a que extraigamos lecciones morales de esta lectura. Y es que muchos de nosotros atravesamos una idéntica situación. Caminamos por nuestra vida llorando, entristecidos. ¿Cuántos hay que están pidiendo que alguien ore por ellos? Cuando uno se entera, alguien está orando por ti, ¿no nos trae gozo? No hay amigos, personas que están pidiendo, oren por mí, que Dios se apiade de mí. Les cuento, amigos, que tiempo atrás me tocó visitar cárceles. Fui a una cárcel de mujeres, allí alguien pidió asistencia pastoral, fuimos con un anciano, visitamos, una experiencia agradable, y ver la tristeza de las damas allí detenidas, y todas ellas pidiendo que les activaran la causa. Pastor, por favor, le doy el teléfono, hable con el abogado para ver cómo anda mi proceso. Estoy detenida tanto tiempo acá y no sé nada cuánto avanza. O le doy el teléfono, que mi marido me llame, no me llama, o mis hijos me llamen. Tristísima la situación. Pero especialmente lo que más pedían era, haga oración por mí, que se termine este calvario de estar detenida, en algunos casos injustamente, en otros, en fin, son las cosas que ellas solían decir. Lo cierto es que, así como ellas, ¿cuántas personas piden oración? Y en el caso de esta gente que está caminando absolutamente entristecidos, con los ojos llorosos, el texto dice que sus ojos estaban velados, no lo podían reconocer. ¿No nos pasa a nosotros algo similar? Cuando sufrimos tanto y por más que venga alguien que nos dé una palabra linda, bonita, no queremos creer o no podemos creer, porque la angustia pesa demasiado como para esperar, a menos que haya un cambio inmediato, pero como no lo hay, muchas veces hemos sido casi hasta programados para creer cuando vemos las cosas. De otro modo, la esperanza suena bonita cuando andamos bien o las cosas marchan bien, pero cuando hay adversidad, no todos se aferran a una esperanza para seguir caminando y aguantando hasta que aparezca el cumplimiento de una bendición. Miremos entonces en esta gente, sus ojos vedados o velados, cerrados, para apreciar quién era el caminante. Notemos, Jesús se acerca, le es natural a él, le fue natural a lo largo de su ministerio, acercarse a ¿quiénes? A los dolientes. Ya la profecía lo decía. Él no se va a estar con los ricos o los encumbrados o gente que está en un mejor estar. Enhorabuena si lo están y que sean bendecidos también. Pero Dios se acerca más a los dolientes, a los pobres. Acordémonos, lo hemos leído en las dos versiones, Isaías 61 y Lucas 4. Es lo mismo. La esencia es Dios está al pendiente de lo que le pase al doliente. Y en este caso, Él fue atraído a dos hombres que caminaban sumamente entristecidos. Miremos cómo sigue el texto. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? A ver, cuéntenme. Y con ello Jesús quiere que saquen del corazón las angustias que tienen. El Señor ya lo sabe. Dios sabe que están entristecidos, pero necesita que el hombre se descargue.
Y déjame decirte a ti o a usted este mensaje. Dios quiere que nos expresemos, que abramos el corazón y se lo digamos. Y si tú tienes alguna carga, acuérdate del texto. Jesús pregunta, a ver, cuéntame qué pláticas son estas, por qué están tristes. Y sería bueno que practicáramos, ¿qué cosa? El contarle a Dios por qué andamos mal. E incluso contarle con lujo de detalles. Y si nuestra alma está cargada con nervios e intensidad, también hacérselo saber. Dios ya lo sabe. Pero el que no sabe somos nosotros, que necesitamos a Él contárselo. ¿Para qué? Para que nazca un acercamiento, hasta una confianza, de que podemos contarle lo que nos pasa. Y es lo que está ocurriendo acá. Esta gente va a abrir su corazón, va a contar. Pero miremos de la forma extraña cómo inician el diálogo estos amigos que no reconocen todavía a Jesús porque su corazón está muy angustiado. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús, como que no supiera, les hace la pregunta. Él le dice: ¿y qué cosas? A ver, cuéntenme. Y entonces ellos comienzan a contar, como que fuera un forastero que ignoraba lo sucedido. Lógicamente, nada menos que el protagonista de todo lo sufrido estaba ahí delante de ellos, pero él deseaba que ellos se expresen. Bien de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Notemos, tanto en la enseñanza como en las acciones. Este Jesús, que se autoproclamaba el Cristo, él se hacía reconocer como tal, pretendía que lo reconocieran como tal. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Toda la gente observó y fue aprobado por Dios. ¿Pero qué pasó con él? Siguen contando los amigos. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Aquí me detengo solamente para hacer recordar, amigos, que esto ha sido un hecho histórico que se produjo de acuerdo a los registros históricos en el año 31 de la era cristiana, en el tiempo de Poncio Pilato, que era procurador de parte del Imperio Romano, era el quinto después de que Herodes el Grande había fallecido, dado luego a su hijo Arquelao que gobernara, y depuesto este comienzan los procuradores. Y Tácito, uno de los historiadores romanos, cuando va a contar Suetonio, cuenta también de los hechos acontecidos en Roma y especialmente en Palestina. Y en el caso de Tácito en particular, cuando cuenta de Poncio Pilato y da los detalles, y que en ese tiempo apareció el llamado el Cristo, este señor que causó una situación, un movimiento grande allí en Palestina. Bien, esto muestra que fue un hecho histórico, solamente que los evangelios van a narrar con más detalle qué es lo que pasó. Y para esto recordemos que el que estamos leyendo es el Evangelio de Lucas. Y Lucas se caracteriza por haber hecho un rastreo más a fondo de esas historias que acontecieron. Tema que ya vamos a mirar en otra emisión. La investigación cuidadosa que Lucas hizo, como lo cuenta en el prólogo, en la introducción de su obra, el Evangelio según Lucas, que estamos leyendo. Pero vamos nuevamente entonces a capítulo 24, que estamos leyendo, para ver los argumentos que presentan estos amigos, que ellos presenciaron la muerte de Jesús y la crucifixión, dicen, de parte de sus líderes de aquel tiempo. Pero nosotros, y allí viene el chasco de esta gente, y lógicamente el dolor, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día, o sea, el domingo, que esto ha acontecido. Fijémonos, muchas veces nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras propias expectativas destrozadas. O sea, nos creamos un mundo, a veces como castillo de naipes, imaginando, suponiendo. Lógicamente, todos necesitamos tener esperanzas y expectativas y las armamos, solamente que debiéramos ser cuidadosos sobre la base de tales expectativas. En algunos casos hay quienes hacen inversiones, por ejemplo, de dinero o de influencias, contactos, amistades, que luego se pueden pagar caro por errores estratégicos que hayamos cometido. En el caso de los discípulos, ellos dicen, esperábamos que Él era el que iba a redimir o a rescatar a Israel. ¿De qué forma lo esperaban?
Lo esperaban pues como un caudillo, un soldado, un general judío que, como los macabeos de la antigüedad, pelearon contra el rey invasor griego Antíoco IV, año 165 de la era antes de Cristo, los macabeos. Así también que el Cristo, el que se desea llamar Cristo, pues también liderar ejércitos en lucha contra la invasión romana, como lo hicieran los macabeos en su época contra la invasión de Antíoco IV. Y entonces teníamos esta expectativa. Y Jesús en su corazón bien puede decir, ¿y quién les dio esa expectativa? Yo nunca se las di, nunca enseñé semejante cosa. Y esto es una lección para nosotros también, que seamos cuidadosos con estas expectativas, a menos que se las presentemos delante de Dios. Y allí, ante Dios, en oración, podemos decirle, Dios, yo tengo este plan, tengo esta expectativa, tengo esta esperanza, pero quiero recibir tu aprobación, tu bendición. Que tú me ayudes, me guíes, para que lo que un plan que quiero hacer, que incluye a mi familia, incluye a mis socios, incluye a mis contactos, amistades, que tú aquí te lo pongo y tú me digas si está bueno o no, y si está malo, pues avísame, ayúdame, córtale allí si hace falta, y si está bueno, dame la fuerza, provéeme los recursos para que siga adelante. ¿No es esto una expectativa basada en una confianza en Dios? En el caso de los discípulos que seguimos leyendo ahora, esperaban en una expectativa, pero que Jesús nunca se las enseñó. Algo creado por ellos, mayormente por influencia de los líderes de aquel tiempo que entendían que el Cristo debía ser similar, parecido a la historia de los macabeos. Vemos entonces a continuación cómo sigue la historia. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día, es decir, antes de que amaneciera el día, muy temprano en la madrugada del domingo, fueron al sepulcro, y esto muestra que estaban muy confundidos esta gente, porque las mujeres testificaban que había pasado algo, pero ellos no lo pudieron comprobar. Como sigue a continuación. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y están sumamente confundidos. Las mujeres felices, ellas entristecidas porque sus compañeros varones no creían el testimonio de estas mujeres que habían tenido semejante experiencia. Pues el Evangelio cuenta que al ir a ungir el cuerpo allí de Jesús, vieron que ya no estaba el cuerpo, y entonces ángeles que se aparecen diciéndoles que ya Jesús no vive, no está muerto más, sino que vive. Y especialmente a María Magdalena, cuando ella ve allí a alguien creyendo que era el hortelano, el cuidador, entonces se acerca para preguntarle dónde había puesto el cuerpo que había sacado. Y entonces cuando se acerca y conversa, lo reconoce inmediatamente. Y Jesús que le dice, no me toques. No me toques hasta que yo reciba la aprobación del Padre. Una historia preciosa de las mujeres, que ellas fueron las primeras, a quienes en este caso estos hombres debían haber escuchado y creído, porque la fe de todos debe basarse en los testimonios que Jesús dio, como miraremos a continuación, testimonios del Antiguo Testamento. Miremos cómo siguen todavía más. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, es decir, estaba vacío, estaba la ropa acomodada, pero a él no lo vieron. Entonces, ahora Jesús toma la palabra. Notemos que va a ser duro, suena duro, y aún más debiera ser duro aún para nosotros mismos. Tal vez no nos agrada mucho, pero sin embargo creemos que un mensaje como el que da Jesús, hoy todos lo estamos necesitando. Que Él nos diga con autoridad, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Si estaba en la Biblia, ¿por qué no lo creyeron? Y si ustedes sufren de gusto, porque estaba dicho para que ustedes se guíen por ello, les dé la luz y puedan sobrellevar este momento. Pero ignoran lo que dice el testimonio de la profecía, en este caso del Antiguo Testamento, y están en tinieblas, a los tumbos, dándose de golpes, caminando en la oscuridad y no sabiendo qué hacer en la desesperación y tristeza. Muy, muy triste, pero elocuente la frase de Jesús, insensatos y tardos de corazón. No es agradable que alguien nos llame necio, insensato, torpe, pero a veces muchos de nosotros lo necesitamos. Miremos más todavía, Jesús va a apretar un poco más allí su lenguaje, como decimos, apriete el acelerador, avanza más todavía.
no era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Hasta el día de hoy, en el judaísmo no se cree, no se acepta esta doctrina que Jesús introdujo y que es absolutamente nueva en oídos de los judíos. ¿Cuál es? La pasión del Cristo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Esto lo muestra en otros textos. En Juan 12 hay un ejemplo claro, que ya también estudiaremos en detalle en su momento, pero déjenme anticipar nada más, que hasta el día de hoy el judaísmo no logra ver luz en la idea de un Cristo, capitán, general, glorioso, que tenga que morir. Es una contradicción. Si es capitán, general, glorioso, con ejércitos al mando, acordémonos de los macabeos, pues que lidere ejércitos y haga su faena y la hace bien, ese es el Mesías. Y Cristo dice, no, el Mesías tiene que morir. Pero si muere, entonces, ¿dónde está la obra? Y Jesús diría, ustedes están en otra onda. No, ustedes quieren liberación de ejércitos. Yo hablo de otra liberación, la liberación del alma, de tanta maldad y cosas feas que hay adentro del corazón. La obra que hace el Mesías. Pero miremos más cómo Jesús se va a expresar. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entonces entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, notemos, esta es la fuerza que Jesús tiene para su ministerio. Probarlo con la base bíblica. De ahí la serie que queremos compartir con ustedes, descubriendo al Mesías de las profecías. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué importante es tener acceso a ese conocimiento del Antiguo Testamento, donde están todos los libros sagrados de los judíos. Sigue más, versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, notemos que caminaron los casi 11 kilómetros, y él hizo como que iba más lejos, seguir camino. La gente dice, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado, ya está poniéndose el sol el domingo de tardecita. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Había que orar antes de comer, pues Jesús es el que dirige la oración. Ellos seguramente se lo habrán pedido. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció de su vista. ¿Cómo fue que lo pudieron haber reconocido? Muy posiblemente cuando Jesús levantó sus brazos en oración para pedir la bendición de Dios y caen allí de sus mangas, cae la ropa. ¿Qué es lo que pudieron haber visto los amigos? Las manos ahuecadas. Y allí entonces, inmediatamente reconocerlo, Jesús ve que ya ahora lo reconocen, pero él se desaparece. Notemos a continuación, y esta es la parte quizás más interesante, el clímax de esta historia, una pasión, un fuego, que va a describir a continuación, que hay en el hombre que permite que Jesús le acompañe, que permite tener oración con él, que permite que le abra la Biblia. Hay un cambio que el texto nos va a contar. Se regresan los 11 kilómetros corriendo como que no fuera nada. Habían caminado entristecidos, ahora tienen tanto gozo. Pero dejemos que el texto nos hable. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Ahí hay dos asuntos que hacen que el corazón arda. Una es que hable en el camino, que nos hable cuando uno está en contacto con el Señor, conversando con Él y Él respondiendo. Estamos en oración, pero también cuando se nos abre la Biblia. Y el verbo que se utiliza aquí es no ardía. ¿No querríamos nosotros, amigos, que estamos escuchando esta presentación, que el corazón vuelva a renacer, a arder otra vez de pasión, de ganas, de gusto? Ahí están las claves. No ardía en el corazón. Cuando le permitimos que Jesús nos hable, que Él nos enseñe y contestarle a nosotros, porque es un diálogo. Estamos allí juntos conversando. Algo raro pasa dentro del corazón. Comienza a encenderse una llama que luego con el tiempo se convierte en un incendio. Hay una pasión, como cuenta el libro de Jeremías, capítulo 20, un texto bonito, que allí hay una pasión de cosas, porque Dios se revela, es el Dios
que se revela una criatura, y cuando Él se revela tiene tanto poder que toca el corazón y renace la vida, la alegría, porque le permitimos que Él nos hable, pero también que se abra la Biblia. Pues si no abrimos la Biblia o no tenemos oración con Dios, viviremos vidas mustias, secas, marchitas, finalmente listas para morir. Pero miremos ahora entonces la reacción de la gente. Y levantándose en la misma hora, apenas habían llegado, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Así que imaginamos que corrieron apresuradamente, para que no se haga de noche, casi 11 kilómetros, corriendo para ver a sus amigos, de los cuales se habían despedido hacía un momento atrás. Imaginamos ese tiempo de caminata, 10 kilómetros 800, luego correr para que no se haga tarde, estar con ellos, y los reúnen a todos y comienzan a contar las cosas maravillosas. Pero aquí que también se llevan sorpresa porque también les cuentan los otros estas mismas noticias como leemos a continuación. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Ya ahora sí es otro. Ya no es Cleofas y su compañero, sino Simón también tuvo la bendición de que a él se le apareció y que están testificando entre todos que ya Jesús está con vida. ¿Y cómo sigue todavía más? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, felices, ahora Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dice, Shalom, Shalom Lachem, paz a vosotros. Notamos que es un saludo típico, muy bonito, judío, que es el equivalente al hola nuestro, pero que también significa paz, que este hola mío sea paz para ti. Y al decirte, te transmito mi paz. Y entonces el que la recibe el saludo y la paz, y nada menos que semejante evento. Jesús se va a revelar a todo el grupo, pero palabras muy solemnes que las que vamos a leer a continuación, quizás las más importantes es que Jesús enfatiza, crean en la Biblia, allí están todas las profecías. Quieren conocer mi ministerio, mi obra, mi itinerario, mi manera de ser, de pensar, todo está descrito allí para que ustedes lo tengan como un mapa, como un itinerario, como un GPS que les guía el camino, guiándose por lo que está profetizado en las profecías, mayormente del Antiguo Testamento, y el Nuevo es el cumplimiento de todo lo dicho en el Antiguo. Miremos en las palabras de Jesús cómo lo dijo. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Nunca había pasado algo así. Lógicamente estaban muy asustados. Pero Él les dice, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En verdad, el cuerpo de Jesús es un cuerpo nuevo, ya profetizado en 1 Corintios 15, al cual se le llama un cuerpo espiritual. Porque así dijo Pablo, como hay cuerpo animal, cuerpo de aves, cuerpos celestes, también hay cuerpo espiritual. Y esa palabra, cuerpo espiritual, es una contradicción en sí misma. O es cuerpo o es espíritu. Y sin embargo Jesús es ambas cosas, porque Él dice, palpen mis manos y pies, que soy yo tengo carne y huesos, pero a la vez también puede desaparecer, como hace un espíritu, o atravesar paredes, como hace un espíritu. Un cuerpo espiritual que Jesús tiene y anhela que tengamos nosotros, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15. Pero seguimos leyendo todavía más del Maestro. Versículo 40 ahora, que nos dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Tráiganme algo, voy a probarles, que soy yo. Lógicamente ahí sí les va a hacer lo que los nazarenos pedían, alguna demostración. Jesús con gusto se lo da a sus amigos, que ellos estaban de gozo, dice el texto, no creían, pero se les va a demostrar que lo que él decía era cierto. ¿Y qué es lo que le traen? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y estaban gozosos, alegres. Su gran amigo,
su jefe, su líder, su Salvador, estaba delante de ellos con vida. Todas las esperanzas renacían. Pero aquí entonces viene la parte que quizás sea la medular de todo lo que estamos escuchando. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Allí Jesús aplica la triple división de la Biblia judía. Hasta el día de hoy, los judíos que manejan su Biblia, que llaman Tanaj o Mikra, la Torah es la primera parte, la ley, entonces la ley, los profetas y los escritos. Jesús tiene esa división, los salmos es el primer libro de los escritos, la tercera división. Entonces Él les cita, miren lo que dice acá, miren acá. Y entonces iba citándoles, si no había algún rollo en la mano, por lo menos de memoria, y los discípulos lógicamente recordaban todos los versículos, habían sido criados en las lecciones de toda la Biblia. Pero miremos más la conclusión que Jesús va a tomar. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías, el Cristo, padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así, amigos, estamos mirando cómo Jesús se les reveló a sus amigos y a través de los amigos se nos revela a nosotros. ¿Y qué cosa es? Así está escrito. Todas las profecías se cumplen en este Mesías, en este Nazareno, que pretende ser el cumplimiento de todo lo que estaba predicho anteriormente. Y se los dijo a sus amigos, que ustedes prediquen acerca del arrepentimiento en todas las naciones. Y ustedes son testigos, ustedes me ven. Bueno, enseñen estas cosas. Y estas enseñanzas están contenidas en el Nuevo Testamento. Gran parte, casi todo escrito por quienes fueron sus principales alumnos, discípulos y apóstoles. Así, amigos, hemos querido compartir este primer capítulo de la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. El Mesías revela su mesiasgo. Él deja un mensaje para ti. Dios reveló en Isaías 61 y en otras profecías un contenido, como una agenda que Él tiene de lo que Dios quiere para el ser humano. Quiere revelarse en amor a los que están enlutados, que están con problemas, con necesidades. Y Jesús viene para socorrerlos, para asistirles, para amarlos, para que también ellos le amen al Señor. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos miraremos en la siguiente emisión descubriendo más al Mesías de las profecías. Gracias.